en cuanto nos sea posible, tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. En esencia, cuando leemos una sección de la Escritura, de la palabra de Dios, cada palabra debe entenderse en su uso habitual. No tratar de darle significados o un sentido más profundo, como hacían los griegos de una forma totalmente incorrecta. Y querían darle un sentido profundo diciendo que el significado literal era simplemente una expresión para los recién iniciados, para aquellos que no tienen plena sabiduría. Se tendría que buscar un sentido mucho más profundo. No, no es correcto. Acá, cuando Dios de forma soberana inspiró su palabra y utilizó a más de 40 personas, a más de 40 hombres, para que su revelación sea plasmada en lenguaje escrito, lo hizo con una finalidad de que podamos entender su mensaje, de que podamos entender su palabra. No utilizó un lenguaje angelical, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, como muchos de ellos pensaban, o en el pasado se pensaba, que había sido escrito en una lengua angelical. No, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo en gran parte de su contenido y algunas secciones de arameo posterior al cautiverio y cuando el pueblo retornó a la tierra prometida. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, no en griego vernacular, no en griego clásico, sino en el griego popular, el que usaban las personas corrientes y comunes. Es por ello que tenemos que entender, cada palabra se debe entender según el uso habitual en ese tiempo y el uso que se tiene. Cada escritor bíblico escribió en medio de una cultura específica, con el propósito que las personas comprendieran el mensaje presentado. Por esta razón usaron el lenguaje común y corriente, es decir, usaron palabras conocidas y de fácil comprensión. La Biblia es inspirada por Dios, eso vimos el sábado, pero Dios utilizó a personas y las guió, las dirigió mediante su Espíritu Santo. Eso se llama el proceso de inspiración. Y las guardó de error. Pero eso no implica que simplemente fueron máquinas automáticas que no tenían voluntad. No. En ningún aspecto se dejó de lado la personalidad del escritor humano. ¿Ya? En ningún aspecto. Entonces, todas las palabras, las frases que se usó fueron las que se usaban de forma habitual. Esto implica que el significado usual y ordinario de una palabra es el significado usual y ordinario. Ejemplo, río significa río, caballo significa caballo. Lo que digo parecería una redundancia, pero lastimosamente, sobre todo por ciertos sectores de griegos en el primer, segundo y tercer siglo, se quiso dar un sentido, entre comillas, pero de una forma incorrecta, profundo y espiritual. Y el río ya no significaba río, significaba sabiduría, por ejemplo. Y eso vemos en pasajes de Génesis 1, Génesis 2, cuando el autor hace una descripción del Edén. No, Génesis es un libro histórico y fue escrito de forma literal.
y simplemente estaba describiendo las características de ese ambiente. No se refería a la sabiduría, a la inteligencia, no, nada que ver. Entonces esta regla es bien importante. Es preciso, en cuanto sea posible, tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. Cada escritor bíblico escribió en medio de una cultura específica, con el propósito que las personas comprendan el mensaje presentado. Por esta razón, estos escritores usaron el lenguaje común y corriente, es decir, usaron palabras conocidas y de fácil comprensión. No se olviden, en el primer siglo, como en gran parte de la historia de la iglesia estaba formada por personas no eruditas, no intelectuales, sino por personas comunes y corrientes. Y estas personas entendían de forma clara y perfecta las diferentes secciones de la escritura, porque para eso fueron escritas, para ser entendidas, no simplemente para que un grupo de eruditos, un grupo de sabios puedan entenderla y expresarla e interpretarla. No, la palabra de Dios en su mensaje más profundo, más importante, que es la salvación, puede ser entendida por el niño más pequeño, por la persona más sencilla. Aunque también hay secciones que pueden dejar totalmente incapacitado al erudito más grande, ¿ya? Esto implica que el significado usual y ordinario de una palabra es el significado usual y ordinario. Río significa río, caballo significa caballo. No significa que se debe interpretar literalmente cada palabra de la Biblia. Hay un elemento bien importante. El sábado vimos que la hermenéutica se divide en dos grupos, en dos partes. ¿Cuáles son esas partes? Los que estuvieron en la clase del sábado. La hermenéutica se divide en dos grupos, en dos partes, en dos secciones. ¿Cuáles son? Pastores general y especial. Muy bien, hermana, 100 puntos. La hermenéutica general, que se encarga de interpretar las secciones históricas, las secciones literales, de una forma que cada palabra significa lo que significa. Y el segundo grupo es la segunda sección es la hermenéutica especial, que se encarga de la interpretación de lenguaje figurado, de figuras de dicción, y que tiene sus propias reglas. Por eso cada idioma y lengua tiene sus propios y comunes formas de expresión, que si se interpreta literalmente pierde el sentido usual y ordinario. Vimos, por ejemplo, el sábado, ¿no? Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, Juan 1:29, y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué estaba hablando? ¿Es que Jesús estaba vestido de cordero? ¿Estaba con su puño? No, no estaba hablando de eso. Estaba utilizando un lenguaje simbólico. Simplemente estaba pensando en el Cordero Pascual. Estaba pensando en las ofrendas que se realizaban en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Estaba pensando en el Yom Kippur, en el día de expiación de Israel, donde se expiaba mediante sacrificios de animales inocentes el pecado de los sacerdotes y del pueblo de Dios. Porque esos sacrificios, esas ofrendas, el servicio sacerdotal apuntaban a qué? A Cristo, ¿no?
Esta es una de las características sobresalientes del lenguaje bíblico, sea el hebreo o sea el griego. Tanto el hebreo como el griego tiene una serie de modismos y figuras retóricas, tales como parábolas. Ya vimos algo de parábolas, pero todavía no llegamos a la hermenéutica especial. Símiles, expresiones simbólicas. Yo soy la puerta, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino, la verdad y la vida. Igual, está utilizando figuras. ¿Se dan cuenta? Pero siempre tenemos que acercarnos a la escritura de forma literal, a menos que la misma escritura nos indique que esa sección no es literal, sino está utilizando estas figuras de dicción. Pero la escritura tiene que mostrarnos ello, no nosotros tratarle de dar un sentido totalmente diferente, ¿ya? Debido al estilo de redacción típico del pueblo judío, se tiene que tener en cuenta el sentido figurado de la palabra. De nuevo, no significa que se debe interpretar literalmente cada palabra de la Biblia. Por ejemplo, Apocalipsis es un libro simbólico. ¿Se dan cuenta? Cuando habla de 7 espíritus, ¿se refiere que son 7 espíritus? No. El 7, ¿qué simboliza? Plenitud. Está hablando que en Cristo está la plenitud del Espíritu Santo. Cuando habla de 7 candelabros, cuando habla de 7 iglesias, ¿se refiere simplemente a 7 iglesias? No, se refiere a la plenitud de todas las iglesias, desde Pentecostés hasta el final. ¿Se dan cuenta? Es un lenguaje simbólico. O sea que la escritura tiene que indicarnos si vamos a cambiar de la interpretación literal a la hermenéutica especial mediante el uso de las figuras de dicción y de conocer qué figura está en ese pasaje que estamos viendo. Cada idioma y lengua tiene sus propios y comunes formas de expresión, que si se interpreta literalmente pierde el sentido usual y ordinario. Esta es una de las características sobresalientes del lenguaje bíblico, sea del hebreo o griego. ¿Cómo se puede conocer el sentido literal o figurado de una palabra? El mismo texto puede aclarar el sentido de la palabra que se estudia. Ahí vamos a lo que se conoce como el contexto. Hermanos, ¿qué es el contexto de un versículo bíblico? De un pasaje bíblico. ¿Qué es el contexto? ¿Qué me puede responder? ¿Qué es el contexto? Contexto significa tejido. Cuando tomamos un pasaje bíblico, sea un versículo o sea más de un versículo, tenemos que entender que ese versículo o esa sección de versículos, ese pasaje bíblico, no está solo, sino está en medio de otros versículos. Los versículos que están antes se llaman contexto anterior. Los versículos que están después se llama contexto posterior. Es por eso que los versículos que están antes o después nos pueden indicar realmente si esa sección es literal o está utilizando estas figuras de dicción. ¿Se dan cuenta? El mismo texto que puede aclarar el sentido de la palabra que se estudia, los versículos que rodean al versículo estudiado. De nuevo, un versículo o 2 o 3 están rodeados por otros versículos. Si es una sección larga de 5 o 6 versículos, igual está dentro de un capítulo. Y ese capítulo está rodeado por un capítulo anterior y un capítulo posterior. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 13, ¿de qué habla?
¿Quién me responde? Primera Corintios capítulo 13, ¿de qué está hablando? ¿Mm? Muchos lo conocen, el capítulo del amor, y muchas veces se utiliza esta sección para celebrar matrimonios, bodas, cosa totalmente incorrecta. ¿Ya? Primera Corintios capítulo 13 está después de Primera Corintios capítulo 12. Primera Corintios capítulo 13 está, está antes de Primera Corintios capítulo 14. Qué descubrimiento, ¿verdad? Primera Corintios 12, ¿de qué habla? Primera Corintios 14, ¿de qué habla? Habla de los dones espirituales. Está hablando de los dones espirituales. Entonces, ¿por qué está en medio de esos dos capítulos, Primera Corintios 13? Porque los corintios eran tan carnales que aún los dones lo utilizaban para alimentar su orgullo, su soberbia. ¿Se dan cuenta? Se vanagloriaban, por eso enfatizaban tanto en dones como hablar en lenguas y como el don de profecía, porque como eran dones tan espectaculares, tan visibles, entonces realmente era notorio aquella persona, hermano o grupo de hermanos que tenían estos dones. Pero los dones no sirven o no están dados por el Espíritu de Dios de forma soberana para que nos vanagloriemos, nos llenemos de orgullo, sino para edificarnos y edificar el cuerpo de Cristo. Edificarnos y edificar el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esta forma, ¿cómo debemos utilizar los dones? En amor. En amor. Cualquier don o dones con los cuales el momento de haber experimentado el nuevo nacimiento, el Señor nos ha equipado, debemos utilizarlo con amor. Es por eso que el contexto anterior de 1 Corintios 13 es 1 Corintios 12 y el contexto posterior de 1 Corintios 13 es 1 Corintios 14. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa forma ya me está indicando cómo voy a interpretar un pasaje, no de forma aislada. Veamos un ejemplo, Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El término ríos de agua viva, ¿qué significa? ¿A qué se refiere? Se refiere que, como en Yungas, el momento que creemos, que experimentamos el nuevo nacimiento, vamos a ser como una cascada que va a fluir ríos de nosotros. No, no se refiere a eso. El contexto posterior nos explica a qué se refiere. El mismo pasaje lo explica. Un versículo más abajo, hemos leído Juan 7:38. Juan 7:39, Juan, el autor del Evangelio, explica a qué se está refiriendo con esos ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes o los que creyesen en él. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, el agua es un símbolo del Espíritu. Y aquí está hablando de ríos de agua viva. ¿A qué se refiere? Todo aquel que no tiene el Espíritu de Dios no es de él, dice Pablo en Romanos 8.
el momento de experimentar el nuevo nacimiento, Dios, Jesucristo, nos sella con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en toda persona que ha experimentado el nuevo nacimiento. Y es en esencia lo que significa este pasaje. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, el término ríos de agua viva, ¿qué significa? La morada permanente en toda persona que ha experimentado el nuevo nacimiento. ¿Se dan cuenta? Ahí, por ejemplo, ríos de agua viva, yo no puedo interpretarlo de forma literal, si no está utilizando una figura de dicción para explicar que todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que experimenta el nuevo nacimiento, tiene al Espíritu Santo morando en él. ¿Ya? Esto es algo realmente interesante e importante. De nuevo, cuando leamos una sección de la Escritura, siempre debemos acercarnos a la Escritura para interpretarla de forma literal, ¿ya? A no ser que el mismo pasaje nos indique lo contrario, ¿ya? A no ser que el mismo pasaje nos indique lo contrario. ¿Quién me lo lee? Mateo capítulo 16, versículo 6, por favor. ¿Quién me lo lee? Mateo capítulo 16, versículo 6. Amén, pastor. Amén, pastor. Adelante. Así dice la palabra del Señor, Mateo 16, versículo 6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Muy bien. Ahora, ¿a qué se refería con la levadura de los saduceos y de los fariseos? ¿Es que estaba hablando de lo que los fariseos estaban haciendo pan? ¿Que iban a celebrar todos santos? ¿O de qué está hablando? ¿Se dan cuenta? ¿De qué está hablando el autor? ¿Qué es lo que está indicándonos al decir que nos guardemos de la levadura de los fariseos y saduceos? A ver, ¿qué me pueden responder? Síganmelo leyéndome, hermana, versículos 6, 7, 8, hasta el 12 de Mateo 16. Ya, pastor. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice, ¿por qué no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije, que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Se dan cuenta? En el contexto posterior, versículos más abajo del pasaje que aparentemente tiene cierta complejidad en la interpretación con el término o la palabra levadura, el mismo Señor ya les va dando pautas
Y ellos mismos se dan cuenta que no les está hablando de pan, no está hablando de suplir sus necesidades básicas, no está hablando de la fiesta de los panes sin levadura, no, no, no. En la Biblia, siempre, no casi siempre, siempre, la palabra levadura tiene un simbolismo malo, maléfico, ¿ya? Significa pecado. En este contexto, significa falsa doctrina. Mateo 16:12 dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Se dan cuenta? De la enseñanza que era mala, que no era bíblica, aunque supuestamente los fariseos estaban fundamentados en la ley y eran ortodoxos. A diferencia de los saduceos, los fariseos se sustentaban en el estudio de la ley y en guardar la ley de forma externa. Ellos creían en la vida después de la muerte. Ellos creían en la vida después de la muerte. Ellos creían en milagros. Ellos creían en la resurrección, creían en milagros, creían en los ángeles, creían en lo sobrenatural. Los saduceos se centraban en el servicio del templo, eran liberales, no creían en la vida después de la muerte, no creían en lo sobrenatural, no creían en milagros, no creían en la resurrección, no creían en ángeles. Pero ¿cuál era el problema de los fariseos? Dicen, pero no hacen. Eran hipócritas. Conocían la escritura, pero no la vivían. La ley la acomodaban, la tergiversaban, la cambiaban para su propio beneficio. ¿Se dan cuenta? Mientras que los saduceos tenían una doctrina totalmente incorrecta. Entonces, con estos ejemplos, por ejemplo, nos vamos dando cuenta, ¿no? Siempre tenemos que abrir la escritura y leer de forma literal, a no ser que el texto nos indique lo contrario. En este pasaje, por ejemplo, la levadura no se refiere a ese material para leudar la masa y para hacer pan. Siempre que la escritura nos lleve a no usar o no entender una sección de forma literal, y por ejemplo esta palabra sea levadura, tenemos que darnos cuenta que en la escritura la levadura siempre tiene un significado malo. Puede significar pecado, y es lo que habla en 1 Corintios 5. ¿Cuál es el contexto de 1 Corintios 5 y 6? Los corintios eran tan carnales, que había un hermano que estaba cometiendo pecado grosero, pecado que aún los incrédulos de Corinto quedaban totalmente asombrados, quedaban totalmente escandalizados. Y si vemos el contexto cultural de Corinto, los corintios eran personas totalmente pecadoras, eran personas totalmente ruines, eran personas que habían sido esclavizadas por el pecado. Por ejemplo, si había una obra y una representación de una obra, de una forma burlona, aquellos que no eran corintios se preguntaban, bueno, si en la obra tenemos un varón corintio, ¿de qué puede representar? ¿Qué papel puede representar? Inmediatamente la respuesta era de un borrachín, porque tenían fama de ello, los corintios. Y una mujer corintia, de una mujer de mala vida, porque tenían esa fama. Pero aún con este contexto y con esta fama tan mala que tenían los corintios, estaban escandalizados por el pecado que se permitía en la iglesia de Corinto. Tanto así, dice Pablo, que un hermano duerme con la mujer de su padre, cometiendo incesto. Y los corintios no lo disciplinaban, no lo confrontaban. Es que tenían mucho amor, se vanagloriaban en ello.
pero ese amor era un amor caído, un amor totalmente incorrecto. ¿Y qué les dice Pablo? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En ese contexto, la levadura, ¿qué significa? Pecado. ¿Qué ocurre cuando en una iglesia se tolera el pecado y no se lo disciplina? Así como la levadura leuda toda la masa, el pecado va a infectar, va a infestar toda la iglesia. ¿Se dan cuenta? Ah, el hermano cómo está pecando y nadie le dice nada. ¿Por qué yo no puedo hacer lo mismo? Y yo. O sea que el pecado se va a multiplicar y esa iglesia simplemente va a perecer, va a morir. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado cuando la escritura nos lleve a ese tipo de secciones. 1 Corintios 3:1. No pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños. El término carnal, ¿cómo se puede interpretar? ¿No? Es explicado el sentido de carnales y niños en los versículos 3 y 4. A ver, leamos la sección. De manera que yo, hermanos, 1 Corintios 3:1, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ahí, por ejemplo, ya tenemos la respuesta a qué se refiere con carnales. No es que estaban llenos de carne, eran gorditos, no. Sino se refiere a una conducta no madura, a una conducta de niños malcriados, de cristianos que ya tenían muchos años en el cristianismo, pero que no habían crecido. ¿Y cómo se manifiesta esa carnalidad? ¿A qué se refiere? Hay celos, hay peleas, hay contiendas, hay disensiones. Había tales contiendas que entre ellos habían problemas de préstamos de dinero o demás cosas. Y como eran tan carnales, tan niños, tan mundanos muchas veces, ¿qué hacían? No iban ante las autoridades de la iglesia, ante los ancianos, el pastor, etcétera, sino simplemente iban a los estratos judiciales. Se hablaban juicios el uno al otro, siendo cristianos, siendo hermanos, siendo hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Siendo ciudadanos del reino. ¿Y qué traía todo eso? Traía lodo y vergüenza al nombre de Cristo y que esa iglesia perdiese su testimonio. ¿Cómo se demuestra esa carnalidad también? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Hebreos nos dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿A quién debemos seguir? ¿Quién debe ser nuestro ejemplo? ¿Quién debe ser nuestro punto de referencia? Cristo. Cristo. No un hombre. Pero ¿cómo demostraban esa carnalidad los miembros de la iglesia de Corinto? Seguían a hombres. Habían dejado de lado a Cristo. Su confianza, su fidelidad, su esperanza estaban simplemente en hombres. Unos decían que seguían a Pablo, otros a Apolos, otros a Pedro. Los más espirituales decían a Cristo, pero no era una realidad, no era una realidad.
Y ahí les muestra claramente en el versículo 5, ¿no? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Calvino? ¿Qué es Arminio? ¿Qué es MacArthur? ¿Quién sea? Simplemente somos siervos de Dios. No tienen que seguir a hombres. Simplemente tienen que poner su mirada ¿en qué? En Cristo. ¿Eso qué demuestra? Madurez. Pero si seguimos a hombres, y por eso hay discusiones, hay disensiones, hay peleas como en el mundo, como los partidarios o seguidores de ciertas figuras políticas o movimientos políticos se pelean entre ellos porque piensan que su líder es el mejor. ¿Nosotros podemos actuar de esa forma? No. Se dan cuenta que la misma escritura nos va dando esa interpretación. ¿A qué se está refiriendo? Con levadura. En una sección, falsa doctrina. En otra sección, pecado. Acá, carnales, ¿a qué se refiere? A inmadurez, a falta de crecimiento, a mundanalidad en esencia. Otro modo de determinar si el lenguaje es figurado es considerar el contexto general de la palabra. ¿El lenguaje de un pasaje es literal? Cuando al querer interpretar de manera literal es imposible. Es decir, que si se quiere interpretar literalmente, la interpretación es absurda o sin sentido claro para el estudiante. Por ejemplo, yo no puedo interpretar de forma literal la parte que habla, ¿no? En 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. De nuevo, ¿a qué se refiere? Carnales. ¿Están llenos de carne? ¿Son carniceros? ¿Venden carne? Cuando se refiere a la levadura de los fariseos y saduceos, ¿que son panaderos? ¿Hacen pan? No. O sea, es absurdo. ¿Se dan cuenta? Fariseos, saduceos eran dirigentes religiosos. Unos se encargaban de la ley, enseñaban la ley a los indoctos, formaban parte del Sanedrín, el cuerpo legislativo de los judíos. Los saduceos se encargaban del servicio del templo, por tanto eran sacerdotes, no eran panaderos. Entonces, la interpretación literal de esa sección, ¿qué sería? Absurda, incomprensible. ¿Se dan cuenta? El mismo pasaje me va a dar esa idea. Por último, veamos Juan 6:53. Si no coméis mi carne, o la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora, por ejemplo, ¿podemos interpretar eso de forma literal? Se puede interpretar, y en cierta forma, esta sección y otra sección más, la Iglesia Católica, los sacerdotes la interpretan de forma literal. Esta es mi carne, esta es mi sangre, haciendo referencia a los símbolos. Y ellos que hablan, los sacerdotes, supuestamente el sacerdote en la misa, en la comunión, tiene el poder de convertir un pedazo de pan, de una hogaza de pan, en el mismo cuerpo de Cristo. Un vaso de vino en la misma sangre de Cristo, literal. Y en cierta forma, cada vez que se celebra la misa, están sacrificando a Cristo. Es una aberración. Es una interpretación totalmente incorrecta, totalmente impropia. El mismo Señor Jesucristo dijo que Él murió una sola vez y entró una sola vez al lugar santísimo real, que es el mismo cielo, a la presencia del Padre, con su sangre como el sacerdote ofrenda para quitar nuestro pecado y satisfacer las demandas de Dios por nuestro pecado. Querer interpretar literalmente esta sección, este versículo, es absurdo. No nos está llamando a que seamos caníbales, que practiquemos el canibalismo o el vampirismo, a comer carne humana, a beber sangre humana. No. Está utilizando un lenguaje figurado. Tiene un sentido figurado. ¿Qué está implicando?
que simplemente en la persona y obra de Cristo podemos tener vida eterna. No por comer su carne, no por beber su sangre, sino por asimilar su obra de salvación, por reconocer por la fe que Él es el Señor y el Salvador. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre, o su sangre, perdón, no tenéis vida en vosotros. Entonces, tenemos que entender cuál es el uso que está realizando el autor. De nuevo, siempre voy a acercarme a la escritura de forma literal, pero cuando la propia escritura me diga que no se puede interpretar de forma literal, que su interpretación literal es absurda, no es real, no es correcta, ya debo ingresar a lo que es la hermenéutica especial y usar las reglas de la hermenéutica especial del sentido figurado, ¿ya? Del sentido figurado, de las expresiones. ¿Perfecto? Entonces, esto es bien, pero bien determinante, ¿ya? Para que realmente tengamos un correcto sentido. Hermanos, mil disculpas por la clase de hoy. Realmente me jugó una mala pasada la computadora. Por favor, el viernes voy a... Y estuve preparado desde temprano, pero no sé. Mil disculpas. No sé si hay alguna pregunta. ¿Me escuchan? Amén, pastor. ¿Hay alguna pregunta, hermano? Pastor, una duda al último comentario que estuvo haciendo, pastor. Uh-huh. En relación, digamos, de una congregación, cada fin de mes se hace como se dice, la última cena. Ya, la Del, Santa Cena. sí, la Santa Cena. Uh-huh. Entonces, ¿cómo estaría identificado eso, pastor? Porque como usted dice, eh, no se hace eso en representar el vino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el pan por el cuerpo. Esa Lo duda que, ahorita tenía, pastor. lo que estaba hablando, por ejemplo, es del error totalmente impropio de los católicos y los sacerdotes católicos y del catolicismo, ¿no? Que un sacerdote tenga el poder, eso se llama transustanciación, cambiar sustancia. El momento de ese momento de conmemoración, el sacerdote agarra la hostia y tiene el poder mágico para cambiar de sustancia esa hostia en el mismo cuerpo de Cristo. La copa de vino en cambiar en la misma sangre de Cristo. A eso me estoy refiriendo. Ahora, si cumplen las ordenanzas, no cumplen las ordenanzas de eso, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando simplemente de un entendimiento impropio. Porque en Juan 6:53, los mismos judíos entendieron de forma incorrecta esta sección. Y ellos entendieron de que realmente se estaba refiriendo literalmente a comer la carne de Cristo y literalmente a beber la sangre de Cristo. Y es por eso que los pasajes posteriores dicen que muchos de sus discípulos ya no le seguían, dejaron de seguirle. Entonces me estoy refiriendo a ese aspecto, ¿no? Hay secciones en la escritura que la misma escritura te dice que no se puede interpretar de forma literal. Comer su carne no implica eso. Está utilizando un lenguaje figurado. Beber su sangre no se refiere a que tomemos su sangre. No somos antropófagos, comedores de carne humana, ni somos vampiros, bebedores de sangre humana. Ni Cristo nos está invitando a ello. Eso es una incorrecta interpretación. Simplemente está utilizando este lenguaje para causar una impresión en ellos y realmente que entiendan que en su sacrificio en la cruz,
en su muerte sustitutoria y resurrección, ahí tenemos vida eterna. Y por fe, reconocer que Jesús es el Señor y Salvador, es apropiarse de ese sacrificio de Cristo, que en su carne llevó nuestro pecado y con su sangre nos compró y pagó de forma satisfactoria y perfecta todas las demandas de Dios por el pecado del hombre. ¿Está bien, hermano? Amén, pastor. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Nada. Muy bien. Mil disculpas de nuevo, hermanos, por esta clase. Lo siento, el viernes se subsanará todo eso y estaremos a la hora y un poco más aún, ¿ya? Oremos, por favor, para despedir la clase. Señor Dios nuestro, Padre bendito, gracias, mi Señor y mi Dios. Aún a pesar de las contingencias, nos das ese privilegio de poder enseñar tu palabra, de poder enseñar herramientas para poder interpretar de forma correcta la Escritura, Señor. Gracias porque nos utilizas, nos permites, Señor Dios nuestro, aprender de ti, acercarnos a tu palabra, a ti mediante tu palabra de forma correcta, Señor. Danos sabiduría para poder hacerlo. En el santo y precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, buenas noches y nuevamente mil disculpas. Hasta el viernes. Que el Señor los bendiga. Amén, pastor. Buenas noches. Amén, pastor.